la volatilidad de un ministerio imposibilita generar resultados en el sector. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con Fernando Tincopa. Él es politólogo. Bienvenido, señor Tincopa, Exitosa. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo está? ¿Me puede decir su análisis, por favor, de estos cambios que ha tenido la señora Boluarte en el gabinete? Definitivamente esto va a ir de cara al voto de confianza, ¿no? Pero representan en realidad un cambio profundo en su gobierno, porque las caras son poco conocidas, ¿no? Sí, es que yo más bien diría que parece ser que el cambio o la inconsistencia es una característica del gobierno, porque no hay una ruta establecida, por ejemplo, para establecer políticas públicas a nivel de sectores. Eso hace que un ministro sea de un perfil totalmente distinto al anterior. En el caso particular de los 6 cambios, lo que me parece es que responden más a las intenciones de generar cuotas de participación política de partidos de centro y derecha, porque los únicos cambios que se han hecho han sido aquellos que han sido cuestionados por los partidos de centro y de derecha. De hecho, si uno ve, por ejemplo, la lista, la cabeza de la ministra de la Mujer estaba siendo pedida a voces por Renovación Popular, el Midagri por varios congresistas que criticaban desde APP, y así con cada uno de los ministerios. No ha sucedido lo mismo con el caso, por ejemplo, de aquellas cabezas ministeriales que eran solicitadas por la izquierda, que había interpelado tanto a Rómulo Mucho como a Leslie Urteaga en el Mincul. Y estos 2 ministerios, el MINEM y el Mincul, se han mantenido en sus cargos, lo cual hace pensar que, de hecho, la justificación del cambio ha sido básicamente política antes que técnica, ¿no? Y eso es evidente. Pero más allá de esta apreciación, ¿no?, de derechas e izquierdas, la sustancia, ¿se ha cambiado bien, se ha cambiado mal? Es decir, ¿se merecía ser cambiada la ministra de Cultura? Es decir, ¿está haciendo mal su trabajo o no? No. Aquí no estoy partiendo de una apreciación sobre si los cambios son buenos o son malos, solo el análisis político de por qué se dieron. Y me parece que ese mismo análisis es el que hace el Ejecutivo, porque no le interesa que la evaluación del trabajo pueda ser, digamos, consistente o defender a un ministro que cree que lo está haciendo bien. Lo que le interesa es reducir las asperidades contra el Congreso. Si es que un ministro representa esas, esas críticas y genera anticuerpos, pues lo más probable es que le bajen el dedo. Ahora bien, en el caso particular del Mincul, lo que me parece es que el gobierno lo que ha hecho es que ha favorecido de nuevo a su amplia mayoría de coalición en el Parlamento. Es decir, si bien la ministra estaba siendo criticada por la izquierda y un sector que, digamos, criticaba con posturas más políticas que técnicas su labor frente a las entradas de Machu Picchu, la derecha estaba en una posición contraria y, de hecho, justificaba y defendía parte de la labor que venía haciendo. Es decir, el Ejecutivo le está trasladando al Congreso la justificación y la decisión de si es que la interpretación del trabajo de los ministerios es buena o es mala, y en función de eso se salvan sus puestos en los ministerios. A mí me parece que lo que estamos viendo es que se está subordinando lo técnico a las decisiones políticas, y esto se expresa en varios casos, en muchos ministerios, incluido el MEF, que antes era muchísimo más técnico y ahora, por ejemplo, concede 50 millones de crédito adicional al Congreso en una jugada que me parece más política que técnica, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las características que me parece que grafican a este gobierno. Entonces, acá va más allá de que si están haciendo bien o mal su trabajo. Es decir, casi todo el gabinete, no hay nadie que podría sobresalir y dar cuenta. Usted se da cuenta de que está haciendo bien su trabajo y que por eso se queda, sino todo se maneja de manera política por los decires del Congreso de la República. Le dejo esa pregunta, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fernando Tincopa, analista político. No se muevan de Exitosa. Ahora nos vamos a ir rápidamente a seguir nuestro enlace vía Zoom
con Fernando Tincopa. Él es analista político, politólogo. Yo le había dejado una pregunta y le decía que no hay ninguno de los ministros que haya destacado por su labor, es decir, que uno pueda hacer un análisis por su desempeño técnico o no. Más bien aquí solamente estamos arrastrados por la corriente. Me parece que es un poco problemático definir la gestión de un ministro cuando el promedio de cambios ministeriales ha sido un cambio de ministro cada 3 meses y medio. En general esto se parece bastante a la situación con el expresidente Castillo, ¿no? La volatilidad de un ministerio imposibilita generar resultados en el sector, sea cual sea la política que se sigue. Sobre todo y aún más lo imposibilita si es que el siguiente ministro cambia radicalmente la política del sector. A mí lo que me parece es que han habido algunas iniciativas que afortunadamente pues se mantienen dentro de lo que uno podría considerar positivo. Al margen de que, por ejemplo, el MEF haya decidido ejercer de nuevo un salvataje adicional a Petroperú, el cambio de directorio de Petroperú ha sido una decisión técnica bastante elogiable. La decisión del Ministerio de Cultura de transparentar y digitalizar la venta de entradas también es el tipo de políticas que uno esperaría sean políticas que estén dentro de un marco más amplio de digitalización del sector turismo, lucha contra las mafias informales, etcétera. El problema es que son pequeños logros y pueden ser temporales y pueden ser retroactivos incluso, porque no genera nada de estabilidad el hecho de que la incertidumbre haga pensar que el siguiente pueda echar vuelta atrás de lo que hizo el anterior. Así que a mí me parece un poco difícil señalar logros destacables a nivel ministerial, ¿no? De acuerdo, entonces lo que sí hace bastante ruido y lo que parece es que todo se hace a partir de lo que quiere el Congreso de la República y queriendo, me imagino, en un marco más amplio, quedarse en el poder, resistir hasta el 2026, ambos de la mano. Sí, de hecho, tú lo has señalado. Para mí es el mejor escenario posible para el Congreso, por 2 razones básicamente. La primera, porque tener un gobierno tan débil como eleva los costos de la defensa o del respaldo, digamos, ¿no? Por eso es que el Congreso puede tener una tajada importante de participación en el Ejecutivo a través del Ministerio o a través de la transacción de puestos de trabajo, como usualmente se hacía en el gobierno anterior, o las otras prácticas comunes, digamos, que existen, comunes entre comillas. Y la segunda razón es porque a un Congreso tan desprestigiado como con altos casos de corrupción y señalamientos constantes mediáticos, le conviene que el foco de atención sean los casos de corrupción y de cuestionamientos hacia la presidenta. A mí lo que me parece adicionalmente es que este es un gobierno sin enemigos políticos claros, porque si el Congreso no es un contrapeso, el único contrapeso que termina haciéndole algún tipo de oposición al Ejecutivo es la prensa y en gran parte el sistema de justicia. Y esto lo que hace obviamente es generar muchísimos más incentivos para que la situación se mantenga hasta que sea posible. Y es bastante probable que le entreguen el voto de confianza al Premier, tanto como que la situación de la vacancia no sea un escenario esperable en el corto plazo. Si es que existe en el mediano plazo, la probabilidad actualmente en este momento bajo las condiciones es que la presidenta se mantenga hasta el 26. Claro, por supuesto, no va a haber vacancia porque no hay votos, sí, hay vacancia cuando hay votos y además el voto de confianza parece que ya está resuelto porque se ha hecho estos cambios que de repente ni siquiera son para bien. Pero una última pregunta, ¿qué hace esto en la población? Porque podría fragmentarse más, podría romperse, podría, en realidad, nosotros cuando abrimos los teléfonos encontramos una desazón, desinterés y además fastidio cada vez más profundo. Sí, de hecho, el 9% de aprobación de la presidenta se relaciona con que solamente 4% de la población cree que, por ejemplo, en el caso de los relojes, estos provinieron de alguna fuente ilícita o de su esfuerzo propio. Digamos, los niveles de descrédito de la clase política contrastan mucho con las declaraciones fantasiosas del Ejecutivo. Y a mí lo que esto me genera es la sensación de que, aún con todas estas cosas,
el movimiento social no va a ser el determinante para posibles cambios políticos, porque está con niveles de indignación sostenidos que no puede sostener protestas o movilizaciones como contraparte. Es decir, no existe fuerza de indignación capaz de que haga que la gente se levante, a diferencia de lo que ocurría años anteriores. Eso solo podría ocurrir con algún evento, digamos, bastante evidente, con alguna declaración o audio, video, similar a lo que ocurrió con los Vladivideos en su momento, que generó un espasmo masivo que volcó a la gente a las calles. A mí me parece que la ciudadanía está en un nivel de sobrevivencia que hace que el foco de atención sea, digamos, preocuparse más en su día a día, claro, en su economía, y los niveles de tolerancia a los escándalos políticos se ha incrementado muchísimo. Eso hace que hasta cierto punto se normalice un poco lo que ocurre, ¿no? Y esto en la población, en realidad, en los fenómenos que ustedes estudian, los politólogos, se llama fragmentación, ¿no? Entonces, ¿esto cómo impacta? Es decir, ¿cómo daña, cómo finalmente afecta a nuestro país? Lo más probable en este tipo de casos es que la polarización política lo que tienda siempre es a privilegiar la aparición de outsiders en los extremos, ya sea líderes que proponen cambios radicales, de izquierda o de derecha, o propuestas más agresivas, ¿no? Y el Perú tiene particularmente dos condiciones que a nivel social lo hacen predispuesto a esto. La gente tiene una propensión a la demanda de mano dura y a una, digamos, intervención mayor del Estado en la economía cuando existen problemas económicos. La primera condición me parece que está siendo exacerbada y no sería raro pensar que en las próximas elecciones esto se traduzca en el impulso a un outsider político que nuevamente nos ponga en el devenir de tener una polarización en pleno proceso electoral y la disyuntiva de escoger entre el mal menor. Eso quizás sea algo pesimista, pero es probable. Nuevamente. Muy bien. Muchísimas gracias por explicarnos en qué situación nos están poniendo nuevamente y lo complejo que es estar ahí. Hemos estado nosotros con Fernando Tincompa, politólogo, que nos ayuda a entender este fenómeno más allá de lo que está pasando en este momento, ¿no? Que parece que el gobierno solamente se fija en cómo quedarse hasta el 2026.